Fundamentos firmes, creación a Cristo. Ya estamos en la lección 36 y vamos a comenzar de una vez, como siempre hacemos, con un poquito de repaso para hacernos recordar de lo que ya hemos estudiado. Comenzando con esta pregunta. ¿Qué le dijo Jesús a las personas acerca de lo que debían hacer? Um, Eso fue el mismo mensaje, comenzó con el mismo mensaje que Juan el Bautista y dijo que debían cambiar de actitud, debían ponerse de acuerdo con Dios en que eran pecadores sin esperanza y creer la buena noticia que Jesús había venido a decirles. Que se arrepientan y que crean el Evangelio, dijo Jesús. Eso fue lo más básico del mismo mensaje de Juan el Bautista. Entonces Jesús demostró que él estaba de acuerdo con Juan en dos cosas. Fue bautizado por él, declarando que estaba de acuerdo con el mensaje y comenzó con el mismo mensaje. Y después pasó su vida explicándoles a la gente muchísimos detalles por palabras, por acciones, por poder, por milagros. Demostró su mensaje, lo que la gente necesitaba. ¿Cuál es la única forma de que una persona puede agradar a Dios? ¿Cuál es la única forma, la única manera? La Biblia enseña que hay algo exclusivo, única, y eso es creyendo su palabra, el Dios verdadero del universo, el Dios de la Biblia, el único Dios que hay, la única manera de agradar a Dios, la única manera de pasar la eternidad en su presencia, creer su palabra, lo que Él mismo ha comunicado. ¿Cuál era la ocupación de algunos de los hombres que Jesús llamó para que le siguieran? Recuerdan en la lección anterior, escogió algunos para seguirle, algunos amigos muy cercanos a Jesús. Algunos eran pescadores, hombres corrientes, hombres trabajadores, sin mucha educación, la mayoría de los 12 discípulos. Gente común, trabajadora. Eso fue lo que Él eligió. Eso es Jesucristo mismo. Y eso nos da esperanza. Debe darnos esperanza que el conocimiento de la palabra de Dios y el ministerio en gran manera quede en manos de las personas comunes, los obreros en la sociedad. No, a veces nosotros hemos cambiado todo eso a lo profesional, pero eso no es de Dios. No digo que ser profesional es malo, pero Jesús escogió gente, los fundadores del cristianismo, de entre pescadores. ¿Cuál era la diferencia entre la manera en que Jesús enseñaba y la manera de los fariseos o de los escribas? ¿Cuál era la diferencia? La gente notaba algo bastante diferente. Jesús enseñaba como alguien seguro de lo que Dios quería decir en su palabra. Pero los escribas solo opinaban de lo que ellos creían o lo que otros decían que Dios quería decir. Jesús sabía exactamente. Y nosotros podemos aprender eso mismo, estudiar, meditar, a estudiar para entender el significado de la Biblia y podemos conversar con las personas de la misma manera, con valentía, con seguridad y con confianza. Y la gente respeta eso. Si sabemos que estamos comunicando no mi opinión, sino el consejo de Dios mismo, podemos estar seguros en eso, sin duda. ¿Qué fueron los demonios originalmente? Recuerda que Jesús expulsó demonios en la última lección. Pero hay que recordar los espíritus en este mundo, demonios,
Ah, algunos hablan de fantasmas y quién sabe qué otras cosas, pero todos los espíritus fueron hechos de Dios, por Dios. Fueron ángeles en el principio, hasta que siguieron a Satanás en rebelión contra Dios. Todos los espíritus Dios los hizo bien, perfectos en el principio. Porque los demonios le tenían miedo a Jesús, tenían miedo. Así fue su expresión, gritando, expresando palabras de miedo de lo que Jesús iba a hacerles. Sabían que Él era su creador y su juez, y que algún día los arrojará al fuego eterno para castigarlos. Ellos conocen eso, saben eso, están esperando ese día. ¿De qué manera la lepra nos acuerda del pecado? ¿Recuerda la lepra, una enfermedad de piel en la última lección? Nos hace recordar de nuestro pecado. ¿De qué manera? Así como ninguna persona podía curarse de la lepra en esa época, nadie excepto Dios puede rescatarnos del poder del pecado. Jesús tenía compasión para los leprosos en la última lección y también tiene compasión para con nosotros. Y vino a vivir con los seres humanos y tocó a los intocables, los que estaban aislados de la sociedad. Jesús los amaba, los tocaba, los ayudaba y los sanaba. Esta lección debe nacer de nuevo. Una lección muy claro y muy especial. Debe nacer de nuevo. Una conversación única que está registrado en la Biblia. Entonces, lo que necesitamos es algo nuevo en nuestra vida. Y nosotros hemos comenzado algo y a veces por no planearlo bien se fracasa y no podemos llevarlo a cabo, pero Dios siempre cumple lo que dice. Siempre cumple sus promesas, no falta de poder, sus planes siempre se llevan a cabo. Y Dios en nuestra vida comienza con una vida fracasada. Y Él quiere sacarnos de ese rumbo. Dios no espera que nosotros cambiemos nuestra propia vida. De hecho, Dios dice que nosotros no podemos cambiar nuestra vida por nosotros mismos. Y eso implica que si va a haber cambio, Él va a tener que hacer algo. Entonces, esta conversación fue con Nicodemo, entre Nicodemo y Jesús. En Juan 3, 1 y 2 dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Este fariseo, este Nicodemo, expresó algo que los demás nunca iban a decir. Él estaba seguro de que Jesús había venido de Dios. Dios estaba con él. Nicodemo sabía eso. Reconoció que nadie podía hacer lo que Jesús hacía sin el poder de Dios mismo. Y la mayoría de los fariseos no solamente no dirían eso, es que ellos odiaban a Jesús y decían que él hacía milagros por el poder de Satanás. Qué pecado, ¿no es cierto? Asignar el poder de Jesús a Satanás. Es un pecado grave. Y probablemente Nicodemo vino a hablar con Jesús de noche por miedo de lo que los demás fariseos iban a decir. Eso es lo más práctico, creo, de por qué vino, porque los otros odiaban a Jesús.
Y Jesús comienza a hablarle de nacer de nuevo. Juan 3:3 dice, Jesús le contestó. Comienza con declarando que reconoce algo de Jesús y Jesús otra vez es que lleva la conversación a otro rumbo, pero siempre lo llevaba por donde la gente con quien estaba, según lo que ellos necesitaban. Y este hombre, este Nicodemo, este fariseo, necesitaba esta conversación muy personal de Jesús. 3:3 dice, Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no estaba hablando de eso, pero Jesús fue al grano. El punto más importante para este hombre. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este fariseo los fariseos estaban confiando en la familia en la cual nacieron. Nacieron en cierta familia, pensaron que por nacer ahí estaban bien con Dios, pero Dios no acepta a nadie por su genealogía, por su familia. Por naturaleza somos pecadores. Hemos nacido bajo el dominio del enemigo Satanás. Nacimos en una vida separada de Dios. Y necesitamos algo nuevo, una vida nueva, para no quedar separado de Dios. Y Jesús le dijo a Nicodemo, la única manera de escapar el poder del pecado, dominio de Satanás, a poder conocer y amar y obedecer a Dios, la única manera es nacer de nuevo. Lo que quiere decir eso, una nueva persona, una nueva mente, un nuevo corazón que pudiera conocer y entender a Dios. Es el mismo ser que Adán y Eva eran cuando Dios los creó. Eso es lo que nosotros necesitamos. Pero ¿cómo es posible que una persona nazca de nuevo? Para cambiar, para salir del dominio de Satanás, a poder entrar en el dominio de Dios. ¿Podemos cambiar nosotros mismos por tratar de mejorar la vida? Pues nacimos bajo la autoridad de Satanás, entonces no podemos cambiarnos. Hemos nacido en pecado, hemos pecado. Ahí nacimos. No podemos hacer nada para salir de esa autoridad. Si vamos a salir de esa autoridad, Dios necesita hacer algo a nuestro favor. Y Jesús siguió con Juan en 3:4 y 5. Entonces Jesús comenzó con la necesidad de nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Estaba confundido este hombre. No reconoció lo que Jesús estaba comunicando. Jesús está por explicarle. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace, en verdad te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Comienza a explicar. Y Nicodemo se sorprendió mucho cuando él habló de nacer de nuevo. Estaba pensando en lo físico y pensaba que nacer de la familia de Abraham era suficiente. Y estaba todo enfocado en lo físico, en lo natural. Y Jesús habla de este nacer de agua y nacer del Espíritu. Hay que aclarar algo en este momento. Nacer de agua no está hablando de bautismo en agua. El bautismo en agua no nos limpia del pecado. Hemos nacido bajo dominio de Satanás. El agua no nos hace nada. El lavamiento que nosotros necesitamos
es el lavamiento de la palabra de Dios. Pedro 1, 1 de Pedro 1:23 dice, pues han nacido de nuevo. Al mismo tema, han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible como nacimos de nuestros padres y nuestras mamás, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Por la palabra de Dios es el lavamiento del ser, podemos nacer de nuevo. Eso es lo que uno necesita para poder estar bajo el dominio de Dios, nacer de nuevo. Por la palabra, por la obra del Espíritu. Jesús quiso decir que la única manera en que se puede recibir una mente nueva, capaz de amar y obedecer a Dios, es esa vida nueva. Y se puede nacer de nuevo por escuchar, entender y creer lo que la palabra de Dios dice. Y cuando creemos, cuando escuchamos, entendemos y creemos, el Espíritu Santo nos cambia. Y nos cambia cuando conocemos, entendemos y nos hace capaz de conocerlo aún más y nos hace capaz de entender y nos hace capaz de verdad amarlo, agradarlo y vivir bajo su dominio y su autoridad. Sin ese cambio, sin ese ser nuevo, no podemos. Y nos hace entrar en el reino de Dios. Nos da vida eterna. Lavamiento de la palabra, nacer de nuevo, y eso involucra una obra milagrosa del Espíritu Santo que hace esa obra dentro de nosotros. Y sigue en 3, 6 y 7. Jesús está hablando todavía. Lo que es nacido de la carne es carne. Y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Este nuevo ser es lo que necesitamos y no podemos hacerlo nosotros mismos. Dios tiene que hacerlo. Y aquí Jesús está hablando de dos categorías de personas. Los que nacen una vez y los que han nacido dos veces. Una vez es lo natural, lo físico, cuando nacimos de nuestra madre. Los que nacieron una sola vez todavía están bajo el dominio de Satanás. Es una categoría de persona. Dos veces, los que nacieron una segunda vez y ahora están bajo el dominio de Dios. Ahora están bajo el dominio de Dios. En el mundo, dos categorías de personas. No estamos hablando de pobre, rico, de famoso, del no conocido, o todas las categorías donde ponemos la gente. Estamos hablando del punto de vista espiritual, el punto de vista de vida y Jesús siguió hablando con Nicodemo en 3, 14 a 15. Dice, y esta es la misma conversación con Nicodemo en este capítulo. Dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Hay que recordar que esta es la misma conversación de nacer de nuevo y Jesús sigue explicando cómo es que uno puede nacer de nuevo, que tenga esa vida nueva y eterna. Y habla de lo que pasó hace muchos años a los antepasados de Nicodemo.
Los judíos estaban en el desierto y fueron picados por muchas serpientes venenosas y Dios mandó a Moisés hacer una serpiente de bronce para que la gente mira nomás, que siguen las instrucciones de Dios y su responsabilidad era mirar nada más. Jesús usó ese mismo ejemplo acerca de sí mismo, pero en medio de la conversación de nacer de nuevo. Es recibir la palabra de Dios y creer lo que Dios está comunicando, creer lo que Jesús estaba comunicando. Entonces, Jesús y la serpiente en el desierto. La serpiente de bronce era un símbolo de la persona y obra de Jesucristo. Y en medio de eso uno puede nacer de nuevo, como ellos se salvaron de la picadura de serpiente. Y está conectado con este versículo, uno de los más famosos en la Biblia. Porque otra vez, conversación conectado a nacer de nuevo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí está. ¿Cómo se nace de nuevo? Juan 3:16. El que cree en Él tenga vida eterna. Esa es la explicación, junto con lo demás que está diciendo a Nicodemo en esta conversación. Esa palabra unigénito quiere decir que este hijo es el único que Dios tenía para darnos. Y es el único hijo, tengo que enfatizar, único, porque eso es el mensaje de la Biblia. Lo que Dios da es el único que hay. No hay otra manera de salvarse, de ser rescatado del poder de Satanás y el poder del pecado y de la muerte. Entonces, si un hombre o una mujer cree las palabras de Dios, confía en Jesús como Salvador, Dios le da vida nueva. En ese momento ya es hijo de Dios para siempre. Y sale de esa condición de ser hijo o seguidor del diablo. El camino de la vida y la muerte. Una pregunta, ¿qué tendrán los que creen en Él? Según lo que acabamos de leer en Juan 3:16. ¿Qué tendrán los que creen en Él? Pues, ¿qué dice ahí? Sino que tenga vida eterna, una vida que nunca se acaba. Y aquí cuando estamos hablando de vida, no estamos hablando de solamente vivir en el cuerpo físico. Aquí estamos hablando de pasar la eternidad en la presencia de Dios, vivos, de verdad, no separado de Dios, como quiere decir la muerte, separación de Dios. En cambio, vida eterna. En Juan 3:17 y 18 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos para nacer de nuevo, para tener esa vida eterna? Hay una sola cosa y es algo que otra persona hizo 100% completo, no falta nada, una obra que hizo otra persona. Eso es lo que necesitamos y eso es 100% el camino a la vida eterna para cada individuo que cree. Podemos confiarle, podemos confiar en Jesús. Sus promesas nunca han fallado. Y nadie necesita esperar
a morirse para saber si serán aceptados o rechazados por Dios. No necesitamos esperar. Podemos saber por seguro, sin duda, que ahora tenemos vida eterna. Una vida que imposible terminar. Una vida eterna que nunca se acaba. Los que rechazan al Salvador ya están condenados, ya están rechazados por Dios. Ahora mismo, rechazados, separados. Y si mueren físicamente en esa condición, quedan muertos por toda la eternidad, separados de Dios. Otro capítulo del mismo autor Juan, el discípulo Juan, apóstol Juan, Juan 5:24. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree a que me envió, tiene vida eterna y no viene a la condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y eso puede ocurrir en un solo momento de la vida de un individuo que escucha, entiende y cree. Que cree a Dios, que cree en Dios, que recibe lo que Dios está comunicando para sí mismo. Lo que tú dices, Dios, eso es para mí, yo te creo, es mío, porque me lo ofreces. Eso es lo que está haciendo Dios. Eso es lo que hizo Jesucristo. Por esa razón vino al mundo. A ver, Juan 3, seguimos en el mismo capítulo, 3, 19 y 20. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. La luz viene a exponer la maldad de los que no creen. Los que no creen, la luz los toca, expone, descubre la maldad que está en su corazón y no quieren. Y quieren quedar en la oscuridad porque les gusta sus acciones malas. 3:20 dice, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones sean expuestas. Corren de la luz. Y estamos viviendo en un momento en la historia cuando la mayoría de la gente corren de la luz, se enojan cuando alguien ilumbra sus vidas. Tratan de alumbrar su entendimiento, se enojan, hasta se ponen bien enojados, no quieren escuchar que hay una sola manera de acercarse a Dios, no quieren cambiar, quieren mantenerse lejos de la verdad, porque quieren seguir en su propia manera de vivir. Pero Dios sabe, ya sabe todo sobre todas las personas, de modo que es tonto, es necedad pensar que los pecados pueden ocultarse. Dios sabe todo, puede ver todo. No hay ninguna sorpresa para el Dios, el creador del universo. En Juan 8:12 dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Expone y guíe, y los que aceptan la luz, Jesucristo, andan en la luz, pueden ver por dónde van. Vino a traer luz a todos los individuos que le creen, que creen a Él, que creen en Dios. Entonces, como conclusión, he recordado otra vez dos categorías de personas nacidas una vez todavía bajo dominio de Satanás. Y cada creyente estaba ahí. Y los que no creen, no quieren escuchar, van a quedar en un solo nacimiento. Pero los que nacen dos veces están bajo el dominio de Dios, bajo el amor de Dios, el cuidado de Dios. Están experimentando ahora mismo la vida eterna que se está por revelar al fin de nuestra vida. No vemos eso todavía. Ahora todavía es por fe, porque Dios nos está llamando a creerle. Y va a haber
recompensa como no se imagina, porque tenemos que presentarnos ante Dios. Todos vamos a morir. Cada persona que no cree también va a morir. Y la maldad se va a tratar, se va a juzgar. Pero no tenemos que estar ahí. Podemos nacer la segunda vez por escuchar, entender y creer a Dios. Creer lo que dice. Decirle, Señor, quiero tu palabra. Eso es para mi vida. Te quiero seguir. Te creo, Señor. Nacer de nuevo. Sin ese nacimiento nadie verá a Dios. Nadie tendrá vida eterna. Nacer de nuevo. Dejamos esta lección ahí. Y todavía vamos a seguir en la vida de Jesucristo, en muchas cosas importantes que Él comunicó y ver su estilo de vida y su poder. Hasta la próxima lección de Fundamentos Firmes.